Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y este tapete, que ya lleva con nosotros un tiempo, yo creo que estaba esperando este momento. Este tapete de bosque, estaba esperando el momento del unboxing que vamos a hacer hoy. Porque parece que estuviera creado para utilizarse con el juego que hoy vamos a conocer. Una primicia, una novedad de la editorial Bumblebee, que llegará a tiendas el 15 de marzo, esa es la idea de la editorial, fecha que además coincide con el inicio de la nueva edición de la Feria Interocio. Así que todo se une para que seguramente, como ocurrió con Beast el año pasado, también juego de Bumblebee, que llegaba al mercado en la edición en español, también coincidiendo con la Feria Interocio, que fue un éxito, probablemente este nuevo juego de la editorial también lo será. Desde luego, expectación y curiosidad ya está despertando. Y para hacer el unboxing no nos va a acompañar en esta ocasión nuestro habitual cúter, sino esta auténtica navaja suiza, porque creo que representa muy bien lo que es este Midwind de Bumblebee. La navaja suiza y Midwind creo que tienen muchas similitudes, llenos de elementos, llenos de componentes, en el que no sobra nada, en el que todo tiene su utilidad, en el que hay mucha variedad. Creo que la similitud viene muy bien. Sí quería comparar, antes de desprecintar la caja del juego, que veáis de lo que estamos hablando. Si cogemos otra de las novedades recientes de Bumblebee, como es este Senjutsu, la caja de Senjutsu, es una caja de tamaño normal. Se convierte en una pequeña caja, si la comparamos con el tamaño de la caja del juego base de este Midwind. Así que ya os podéis hacer una idea de lo que puede haber aquí, que no va a ser poco. Y no viene solo, porque el juego va a venir con una expansión del quinto jugador, Expanded Horizons, y también con una pequeña caja, Winds of Magic, que va a traer a complementar con algunos de los elementos que estuvieron presentes en la campaña de financiación, de patrocinio del juego. Pero bueno, no vamos a esperar más, porque seguramente todos, y nosotros también, queremos descubrir al detalle el contenido de este Midwind de Bumblebee en su edición en español, así que vamos a abrirlo. Vamos a ello con precaución. Vamos a desprecintar este juego. Vamos a conocer ya todos sus componentes aquí en el canal de Minimipel. Un encuentro casual con pequeños duendes mágicos ha dado lugar a una invitación. Los rumores sobre un valle mítico en la región eran meras habladurías hasta hoy. Has sido llamado a convertirlo en tu hogar. Construye, prospera y forja tu propia leyenda. Edad a partir de 14 años, de 1 a 4 jugadores, juego cooperativo y con una duración superior a la media hora. Midwind es un juego cooperativo abierto para 1 a 4 jugadores en el que cada jugador controla a un personaje diferente. Trabajaréis juntos para fundar una nueva ciudad en el mágico valle de Midwind. Logra los objetivos construyendo edificios, aventúrate por la región, navega por la historia y desarrolla la profesión específica de tu personaje. Aquí podéis ver el despliegue del tablero central y de los tableros individuales. La editorial original Open World Studios y Bumblebee en la edición en español. Bumblebee, que ya estuvo presente en este proyecto desde el Kickstarter. Midwind, como veíamos, como nos lo indica la propia trasera de la caja, es un juego cooperativo, es un juego asimétrico. Es un juego de mundo persistente, en el que te conviertes en un pionero en un mundo de fantasía. Historia que se desarrolla de manera única, según el tipo de ciudad que vas creando, y según las decisiones que tomas en las aventuras en las que vas participando. La ciudad y los personajes progresan de forma independiente. Esto hace que los jugadores puedan entrar y salir en las sesiones de juego. No es necesario que siempre se juegue con el mismo número de jugadores y tampoco es necesario que se juegue
siempre con el mismo número de personajes o con los mismos personajes. Se podría empezar una partida en solitario, y esa partida en solitario se podría añadir una persona sobre la marcha, añadiendo un personaje. Podríamos jugar una estación. El juego se divide en estaciones, pues la primavera, verano, otoño, invierno. Cada estación está compuesta de un número de días y en cada día vamos a tener la fase del amanecer, la fase del día y la fase de la noche. Podríamos jugar una estación, eso sí, se indica que una estación completa se debe de jugar con los mismos personajes, pero en la estación siguiente los mismos participantes podrían cambiar de personajes, bien intercambiárselos, o bien si por ejemplo estaban jugando dos personas, con dos personajes, en la siguiente estación podrían jugar con personajes diferentes. No tendremos disponibles todas las acciones cuando jugamos. Los jugadores van a realizar una acción de ciudad y después acciones en su tablero, pero las acciones que realizan en su tablero, algunas de ellas van a estar condicionadas por las decisiones que han tomado en el tablero de ciudad. Todo esto lo veremos más en detalle cuando realicemos el vídeo de cómo se juega a Midwin, en el que vamos a desarrollar un vídeo de la parte central del juego común a todos los jugadores y después desarrollaremos pequeños vídeos individuales para que conozcáis a cada uno de los personajes, porque como decíamos los personajes son asimétricos, tienen mecánicas diferentes y el juego tiene un hilo conductor, pero cada uno de los personajes se comporta de manera distinta, tiene personalidad propia. El hecho de que sea un juego persistente y podríamos decir tipo de mundo abierto no quiere decir que el juego sea un proyecto indefinido, un proyecto que no se sabe muy bien a dónde va. Durante la partida vamos a tener objetivos que trataremos de cumplir. Durante la partida vamos a tener cartas de historia en las que vamos a tener que tomar decisiones. Y ante esa misma carta de historia, una decisión diferente nos llevará por un camino distinto. Además, el juego nos va a ir presentando eventos, y esos eventos van a tener consecuencias. Y todo esto va a depender de las decisiones y las acciones que vayan realizando los jugadores durante la partida. También yo he escuchado muchas veces, y nos ha pasado a nosotros, esa expresión de ¿y si el juego hubiera tenido un turno más? ¿Y si hubiera tenido una ronda más? Pues aquí no va a ocurrir eso, porque vamos a tener tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Vamos a poder desarrollar nuestro personaje. Y también si queremos, después de haber jugado muchas sesiones de juego, una vez que la historia haya llegado a un punto en el que nos apetezca, pues dejarla y iniciar otra vez para vivir otras nuevas aventuras tomando otras decisiones, también podremos hacerlo. Lo primero de lo que os quería hablar era de esta cuestión, que parece que la caja no cierra del todo, no termina de cerrar. Bueno, esto se va a solucionar porque la caja trae una buena cantidad de troquel y vais a ver ahora, a ver si consigo que no se me caiga nada. Veis todo el material que trae la caja. Entre ellos está todas estas láminas de troquel. Todo este troquel que vamos a ver ahora. Si yo retiro todas las láminas de troquel, y como veis, la caja ya cierra perfectamente, ¿vale? Porque todas esas planchas de troquel van a estar guardadas en espacios que el juego tiene pensado dentro de la caja, entonces a partir de que quitamos ese troquel, la caja cierra perfectamente. Una cuestión interesante del juego, a mí me gusta mucho esta cuestión, cómo está planteado el tema de los manuales del juego, me gusta y os voy a explicar por qué. Esta caja base trae 4 personajes, aquí tenemos los manuales. Tenemos el manual principal del juego, la carta magna de la ciudad, ¿vale? Es un manual que además en la trasera nos va a traer una guía de los iconos generales del juego que afectan a todos los jugadores y afectan a todas las situaciones que se pueden dar durante el juego. El manual tiene unas nada despreciables 50 páginas más o menos, pero es un formato pequeño. Y además es un manual que trata de ambientar mucho la historia y trata de meterte en esa aventura. Contamos con un índice para acudir fácilmente a cualquiera de los apartados de este manual, incluso un código QR para aprender a jugar, una introducción, y después tenemos todo lo que son los elementos, los componentes, y a partir de ahí nos va guiando, y como decía, cuenta con muchos ejemplos. Por lo tanto, el manual es relativamente extenso, porque son 50 páginas, pero es un formato pequeño, un manual más grande serían menos páginas, y además, como veis, está lleno, repleto de ejemplos. El manual es perfectamente entendible y está muy bien explicado. El desarrollo que lleva de la explicación hace que nos vayamos metiendo poco a poco
en la explicación del juego. ¿Por qué decía yo que me gusta el tema? Fijaros que aquí hay 50 páginas y bueno, y luego hay que también leerse las reglas de cada uno de los personajes. Pero el formato está muy bien. Repartidos en manuales independientes, esta idea permite que en la zona de juego de cada jugador pueda tener su tablero individual y pueda tener su manual en su zona de juego. Esto va a hacer que, por ejemplo, el jugador que tenga el granjero pues pueda tener su manual particular en el que consultar en cualquier momento cualquier apartado del manual que le pueda pues, representar una duda durante la partida, consultar alguna pequeña cuestión del manual. Si hubiera estado bien que este manual, al igual que el manual principal, contara con un índice como hace el manual principal, que tuviéramos aquí un índice para poder acudir durante la partida de forma sencilla a cualquiera de los apartados del manual individual, que también tiene un resumen de iconos. En el juego los personajes van a realizar una acción en el tablero principal, una única acción de ciudad. Y a partir de ahí, durante cada uno de esos días que explicábamos que se compone el juego, estaciones, días, y dentro de los días, el amanecer, el día y el anochecer, durante esas fases de amanecer, día y anochecer, los personajes van a realizar acciones en su propio tablero, con las mecánicas propias que tienen. Y podrán realizar algunas acciones sí y otras no, en función de la decisión que hayan tomado en el tablero principal. Las decisiones del tablero principal nos ponen en sintonía con los duendes o con los aldeanos, que son los personajes que vamos a encontrar en nuestro entorno, y el hecho de que estemos en sintonía con los duendes o con los aldeanos al realizar la acción de la ciudad, la única acción de ciudad que podemos realizar en cada uno del día, de ese día que vamos a jugar, eso condiciona que en nuestro tablero personal algunas de las acciones que vamos a poder realizar van a depender de si estamos en sintonía con los duendes o si estamos en sintonía con los aldeanos. Por lo tanto, tampoco podremos realizar la acción que queramos y estaremos condicionados por la decisión previa en la acción de ciudad. Y eso marca también un poco la variabilidad del juego. Un plano que nos trae la caja con todo bueno, pues este mundo de Midwing. Y aquí podemos identificar la torre que viene en la portada del juego, la dimensión del mundo en el que vamos a desarrollar nuestra aventura. Y que cada personaje, cada jugador, vivirá además de una forma diferente. Una lámina muy bonita de la ambientación que supone este juego. Estas bandejas, estas espectaculares bandejas en diferentes colores, van a representar los tableros individuales de cada jugador. Además, fijaros que el color de la bandeja replica el color del manual. Esta es la bandeja para el personaje del granjero. Y esto es lo que hace que la caja vuelva a cerrar normalmente, porque en estas bandejas se van a guardar los componentes de cada personaje. Van a estar aquí guardados. Vamos a poder guardar la partida entre sesiones. Como mínimo tenemos que jugar una estación, pero vamos a poder guardar la partida. El avance del personaje quedará representado por la colocación de diferentes elementos que irán incrementándose, apareciendo y desapareciendo a lo largo de la partida. Se podrá guardar el avance de cómo hemos dejado al final de esa estación nuestro personaje. El resto de elementos que puede utilizar el personaje se almacenarán en estos espacios y después pues taparemos todo con estas tapas para que nada se mueva y guardaremos en la caja todos los componentes de los jugadores y podremos utilizar en cada sesión diferentes personajes. Como veis, bandejas para cada uno de los jugadores y la simetría se replica en las bandejas. Las bandejas son completamente diferentes, pueden tener algún espacio común, como el espacio para los dados, por ejemplo, los dados. Es decir, al final vamos a tener mecánicas conocidas y luego vamos a tener desarrollo del juego de una manera que no conocíamos hasta ahora en otros juegos de mesa. Vamos a tener dados que van a ser como trabajadores, o trabajadados, que le gusta decir a algunos. Esos duendes, esos aldeanos, con los que vamos a tener afinidad y que vamos a poder realizar acciones con ellos. Vamos a poder trasladar los dados de esos trabajadores
que vamos a poder contratar desde el tablero principal y los vamos a poder traer. Entonces, hay algunos espacios que son comunes porque todos los jugadores, todos los personajes van a poder utilizar esos dados. Pero después, los jugadores tienen mecánicas diferentes. Es cierto que tienen una serie de habilidades que vienen representadas por unas losetas, y todas esas losetas en diseño del cartón son iguales en dimensiones. Luego, evidentemente, están representadas e ilustradas y contienen elementos propios del personaje. Entonces, la zona de las habilidades es una zona idéntica, y la zona de los dados es una zona idéntica, pero a partir de ahí, la zona donde el trabajador desarrolla, el jugador, el personaje, desarrolla sus habilidades únicas, son zonas diferentes en las bandejas. Y luego puede haber además alguna otra zona distinta a lo largo de las bandejas de los jugadores. Ya veis, aquí replicamos esa cuestión. Tenemos la zona de los dados, la zona de las habilidades del jugador, pero luego la zona de las habilidades únicas varía. La de la comerciante, nuevamente vemos esa similitud en algunas áreas, y el espacio propio de las acciones más características de ese personaje es diferente también en los tableros de juego. Esta es la bandeja de la zona central de la mesa, del tablero central de juego, donde los jugadores van a poder desarrollar las acciones de ciudad y donde todos los jugadores van a participar para desarrollar la ciudad. También es una bandeja como la del resto de jugadores, y desde esta bandeja vamos a ir extrayendo el tablero de juego. Vamos a colocarlo por aquí para que se vea bien. Vamos a ir extrayendo el tablero de juego de esta manera tan sencilla. Extraeremos el tablero de juego. Y luego vamos a tener esta bandeja aquí también. Vamos a centrarnos primero en el tablero del juego. El tablero central de juego sería este, y sería la ciudad y su entorno más próximo. Tendríamos la zona para los recursos, aquí tendríamos la loseta de estación, tendríamos losetas de acciones que van a estar repartidas por el tablero, donde vamos a poder llevar a nuestro personaje. Tendríamos la cola de construcción de los edificios que podemos realizar, porque al principio de la partida solo va a haber un edificio básico, bueno, básico pero importante, porque en ese edificio básico vamos a poder acudir para poner en práctica alguna de nuestras habilidades de jugador, de personaje. Y el resto de espacios cuadrados, al principio de la partida van a estar ocupados por losetas de naturaleza, de paisaje, de entorno, porque no está transformado todavía por nuestras acciones. Y poco a poco, durante la partida, vamos a poder construir en estos espacios edificios, pues retirando las losetas de naturaleza y colocando en esos espacios los edificios que iremos construyendo poco a poco en la cola de construcción. Y aquí tendremos el tablero principal. ¿Qué ocurre? Terminamos la sesión de juego, terminamos la estación que estamos jugando, no vamos a jugar una estación más. El tablero está conformado con la cantidad de recursos, las acciones disponibles, el cambio de estación, los edificios que estén construidos, los que estén en cola de construcción. ¿Qué hacemos? Pues nada, recogemos también el tablero central. Recogemos el tablero central con los avances y los elementos que tiene, y lo devolvemos a su bandeja. Esa bandeja, donde se van guardando los elementos, también tiene una función durante el juego, porque aquí tendremos los dados que van a estar disponibles durante la partida, y pues tendremos las cartas de evento, las cartas de historia, las cartas de clima, y toda una serie de cuestiones que van a entrar en juego durante la partida y que van a afectar a todos los jugadores. Esos elementos que están en juego en ese momento, porque todos esos mazos de historia, de aventura, de eventos, de clima, van evolucionando también. Los de clima, bueno, pues van avanzando durante la estación, y los eventos y las cartas de aventura, de historia, empezamos con unas cartas, pero luego se pueden ir incorporando más cartas al juego a lo largo de la partida. Tener en cuenta la dimensión narrativa también del juego, porque si acudimos al manual principal nos dice que tenemos 80 cartas de aventura y 154 cartas de evento, 28 cartas de objetivo, 12 cartas de bosque, 42 cartas de edificio. Ya veis la dimensión que va a tener la aventura de este Midwing. Además, las expansiones que ya existen incluyen nuevos elementos de cada uno de estas cuestiones que os estaba comentando. Aquí ya veis que vienen algunas cartas. Estas cartas son las cartas del personaje del guardabosques, que bueno, juega con una mano de cartas, cosa que no hacen el resto de personajes. Como ya sabéis, estábamos hablando de esa asimetría, y guardabosques es el que va a tener una mano de cartas. Guardamos el avance a la caja
y en otro momento seguiríamos con la partida. ¿Y qué más elementos tenemos por aquí? Bueno, pues elementos que van a utilizar los personajes de forma individual o conjunta. Tenemos bolsas porque algunos de los personajes tienen una mecánica de construcción de bolsa, donde van a introducir aquí elementos que luego van a tener que sacar de la bolsa para ir realizando pues algunas de sus acciones características. Veis aquí otra de las cuestiones interesantes de este juego, y es que las miniaturas de los personajes y también las miniaturas de los duendes, que hay en una expansión aparte, tienen un tamaño interesante y un detalle bastante importante. Con todos sus elementos y con las características propias de cada uno de los personajes, estas miniaturas extremadamente detalladas acompañan al juego y, bueno, la verdad es que la ambientación que le dan pues es muy buena. Como os decía, hay unos personajes especiales que se irán descubriendo a lo largo de la partida, que no estarán presentes al principio, esos duendes especiales, que también hay unas miniaturas que se pueden conseguir aparte, en una expansión. Porque vamos a tener unos sobres, por si fuera poco, toda la aventura que se nos va a plantear, vamos a tener una serie de sobres que podremos abrir cuando la aventura, los eventos, nos indiquen que hay que hacerlo. Y aquí vamos a tener nuevos componentes que no os puedo decir lo que son, porque no he querido abrirlos, lógicamente. Se abrirán cuando el juego nos indique, la aventura nos indique que tenemos que abrirlos. Pero aquí tenemos nuevos componentes que darán otro giro a nuestros viajes, a nuestras aventuras, a nuestros proyectos de nuestro personaje. Los dados, como os decía, representan a esos ayudantes, amigos, compañeros, trabajadores del juego que vamos a tener. Los dados naranjas van a ser los aldeanos, los dados azules van a ser los duendes. Aquí vamos a tener la artesana con sus cartas de encargos, en fin, cartas de todo tipo, como veis, que van a participar en el juego. Fijaros en el detalle de las cartas de eventos, que nos van a contar cosas y van a pasar cosas, ¿vale? No vamos a hacer más spoiler, más indicación. Fijaros, pues más cartas también de eventos, ¿no? En el que van a ocurrir cosas, nos vamos a encontrar esos eventos, nuestra aventura se va a ir modificando, enriqueciendo con todas esas cuestiones. Cartas de clima, y aquí también vienen las cartas de objetivos que tenemos que tratar de cumplir. Si al final de la estación hemos cumplido los objetivos, pasarán unas cosas; si al final de la estación no hemos cumplido los objetivos, pasarán otras cosas. O sea que no es un mundo abierto a lo loco, sin más. Tenemos también por aquí lo que son las losetas de naturaleza y las losetas de edificio que vamos a poder construir durante la partida. Y como la caja está así un poco grande, aquí no veía que me quedaba todavía, si lo puedo retirar de aquí, pues lo que son las cartas de aventura. Estas cartas de aventura en las que vamos a tener que, nos van a presentar un texto, vamos a tener que tomar algunas decisiones. En función de las decisiones que tomemos, van a suceder unas cosas u otras. Y ya veis al final, pues el inserto importante que trae la caja base. Aquí tenemos las planchas de troquel. Aquí veis pues el granjero, donde va a tener la parte superior que va a cerrar esas zonas de almacenamiento, y esta parte superior se le da la vuelta durante la partida y contiene algunas de las acciones que puede realizar el granjero. En concreto, esto está relacionado con el mercado de cultivos que tiene el granjero y con la acción de mejora de la ciudad que puede realizar cada uno de los personajes. Y que, por cierto, esta acción de mejora de la ciudad la tienen todos, representa el coste que cada uno tiene que pagar en monedas para conseguir los diferentes recursos que la ciudad puede utilizar pues para mejorar. Y esta acción de mejora, cada personaje es diferente también, es asimétrica. Las losetas de las habilidades que tienen los personajes también las tenemos por aquí. Vemos aquí a la artesana, aquí vemos el guardabosques con su lámina de troquel. Y vemos una vez más que aquí tenemos una variación, porque el guardabosques es ese personaje diferente a todos los demás, como cada uno entre ellos, pero en este caso es el único que tiene esta diferencia, y es que el guardabosques puede decidir, el jugador que lleve el personaje, si durante ese día va a permanecer en la ciudad, realizando acciones en la ciudad, como hacen el resto de jugadores,
o si va a realizar una expedición para obtener diferentes tipos de recursos. Aquí va a entrar en función la capacidad de inventario que tenga el guardabosques, que vamos a tener que desarrollar durante la partida, y esa capacidad de inventario, esa mano de cartas que va a tener, que también va a evolucionar durante la partida, le va a permitir realizar expediciones que van a durar más o menos días en función de cómo vamos a desarrollar al personaje. Entonces, el jugador que lleva al guardabosques puede pasar días fuera de la ciudad sin participar de las acciones de la ciudad y sin aportar a la ciudad directamente, y cuando regrese, será cuando, si ha tenido éxito en esas expediciones, podrá aportar a la ciudad, bueno, pues el éxito que hayan tenido las acciones asimétricas de ese personaje. La mercader que también vemos la asimetría que tiene, porque tiene el mercado, tiene el comercio y tiene cuestiones que el resto de jugadores no va a tener en sus tableros. Aquí vemos, bueno, pues el resto del troquel, en este caso pues para el granjero, aquí vemos para la artesana, bueno, y vamos viendo para los diferentes jugadores. Muchos componentes, como veis ya muchas losetas, aquí está pues todo el tema de los elementos y del inventario para el guardabosques, para sus aventuras, y aquí ya vemos losetas para la ciudad, losetas de estación, los marcadores de los recursos, más monedas, marcadores que nos pueden servir para ir marcando en la carta de objetivos qué parte de los objetivos vamos cumpliendo, para saber si tenemos que prestar más o menos atención a eso en las próximas acciones, o podemos orientarnos un poco a hacer otro tipo de acciones, marcadores para ver el cumplimiento de los objetivos, estas losetas que van a ser las acciones que os hablaba del tablero central, la loseta que tapa las cartas de aventura para que no las veamos hasta que llegue el momento de leerlas y que no nos descubramos a nosotros la historia antes de tiempo. Bueno, y una reiteración de esos elementos que estábamos comentando en esta última lámina de troquel. Aquí vemos el ejemplo de una bandeja de jugador preparada. Esta sería la preparación inicial para el granjero. Tendría su miniatura de granjero que utilizaría para realizar las diferentes acciones, la bolsa en la que va a ir introduciendo estos poliminós con los que juega. Aquí tendría su pequeña loseta de clima que va a tener influencia en el granjero, en sus acciones. Luego la identificación, lógicamente, del personaje. Ya sabéis que esto se le da la vuelta cuando estamos jugando, porque aquí aparecen acciones del personaje. Pero cuando no estamos jugando nos permite guardar pues todos los componentes que tenga el granjero. Incluso al terminar la partida, aquí pondríamos los componentes que no se están utilizando, las monedas que tiene el granjero. Si tuviéramos algún dado, que si el granjero tuviera algún dado ya contratado a alguno de los personajes que le pueden ayudar, pues los dados se podrían guardar aquí. Estos dados, fijaros que luego se colocan en las acciones en función del color. ¿Os acordáis? Aquella afinidad que el personaje puede tener con los duendes o con los aldeanos. Por tanto, según la afinidad que tenga, va a poder realizar unas acciones u otras. Hay una acción que puede realizar con la afinidad de cualquiera de los personajes, y después aquí tendría sus habilidades especiales del personaje, estas losetas que hay que pagarlas para poder tenerlas. A través de acciones del juego se paga el coste que tiene, cada personaje lo paga pues a su manera, y las habilidades se irían colocando, bueno, pues donde después entienda el jugador que le pueden dar servicio. Esas habilidades desbloqueadas ya podrían quedar en la zona de su tablero personal sin ningún problema. El resto de habilidades no utilizadas y otros elementos también tendrían su zona de almacenamiento. La bolsa con estos elementos habría que guardarlos en la caja general del juego, al igual que la miniatura. Pero los dados, todo lo que tenga desplegado y las habilidades que ya tenga desarrolladas y demás, pues no hay ningún problema. Se tapa, se cubre todo y en la siguiente partida pues volveríamos a coger la partida donde la habíamos guardado. Pasaríamos los elementos otra vez a nuestra zona de juego para tener disponibles las losetas de habilidades, las losetas de terreno de naturaleza o de terrenos de cultivo, sacaríamos las monedas que hemos guardado de la sesión anterior para tenerlas disponibles, los elementos que todavía no tenemos en uso pero que tenemos disponibles para utilizar, recuperaríamos la bolsa con los elementos que tiene en su interior, nuestra miniatura, y bueno, pues pondríamos otra vez la partida en marcha. Con este personaje o con cualquier otro, como decíamos, podríamos recuperar cualquiera de los personajes. Pero ya veis qué sencillo es poder
guardar y reactivar la partida entre sesiones. Vamos con esta más grande que nos aporta el quinto jugador. Vamos a verla primero por detrás, ya veis que es similar. Nos dice el mismo texto que venía en la parte inferior de la otra caja. Expanded Horizons introduce el personaje de la posadera y aumenta el número de jugadores a 5. Se requiere el juego base de Midwing. Ahora con esta caja el juego pasa a ser de 1 a 5 jugadores. Por cierto, desde que me olvide, si jugamos en solitario, nos recomiendan que empecemos en la primera estación utilizando solo un personaje. Pero a partir de la segunda estación, y aunque estemos jugando en solitario, si queremos, podemos utilizar varios personajes a la vez o ir cambiando de personajes en cada estación. Con la posadera, pues tendríamos un personaje más para utilizar. Vamos a ver el contenido de esta caja, lo que ya conocemos, lo que ya hemos dicho que nos gusta, el manual del personaje, que nos va a presentar pues todas las características únicas de este nuevo personaje del juego, como siempre los iconos que nos van a orientar un poco para tener un recordatorio también encima de la mesa. Aquí nos va a indicar en qué va a consistir un poco esta expansión. Desde que llegaste al valle ha habido indicios de personas que vivieron aquí en el pasado, recuerdos que se revelan a diario, cimientos de edificios antiguos, trozos de cuero viejo en el bosque, herramientas oxidadas y enterradas por el tiempo. ¿Quién estuvo aquí? ¿Dónde fueron? Algunos aldeanos juran haber visto a alguien en las colinas. Los duendes saben más de lo que dicen, pero no quieren compartir la historia. Tal vez haya más respuestas esperando ser encontradas. La expansión Expanded Horizons añade una quinta opción de jugador para Midwing a través de un nuevo personaje. Bueno, pues aquí tenemos los componentes. Nuevas cartas de evento, 26 cartas de evento vamos a añadir, y 25 cartas de aventura. Recordad lo que decíamos al principio, todas las cartas que ella trae el juego base. Vamos a recuperar aquí para que veáis ya el total de cartas a las que nos vamos a tener en el juego. Teníamos cartas de aventura 80, o sea que con esta expansión vamos a superar las 100 cartas de aventura, 105, y nos vamos a acercar a las 180 cartas de evento. No, nos vamos a acercar, no, 180 cartas exactamente. Además, nuevas cartas de objetivo, 8, con lo que ya tendremos 36, y 5 cartas nuevas de edificio, con lo que ya tendremos 47. Nos aparecen nuevos tokens, nos aparecen nuevos dados de aldeano y de duende, y nos aparecen además nuevas monedas. Aquí veis todos esos componentes, como lo explica esta pequeña hoja, porque el manual de esta expansión es el manual del personaje. Aquí tenemos a la posadera, una vez más replicamos la parte de sus habilidades, monedas, la parte común de las acciones. Común me refiero en su aspecto, porque después las acciones que pueden realizar son distintas, es decir, esta parte la vamos a encontrar replicada en todos los tableros. Aquí vemos, por ejemplo, que teníamos antes del granjero, pero después las acciones que pueden realizar son completamente diferentes, están enfocadas a las características del personaje. Se replica la lámina de cartón, pero después es todo completamente diferente. Y una vez más podemos ver también la trasera, vemos cómo tiene también sus características y su asimetría. Después elementos que ya conocemos y elementos que van a formar parte pues, de un personaje asimétrico, pues, elementos que no conocíamos, pues en la posada, ¿no? La posada también va a tener su propio troquel diferenciador. Y evidentemente también su bandeja diferente, no teníamos ninguna estructura de este tipo en las bandejas anteriores. Sí teníamos cuestiones parecidas, esto que es similar en todos, y esto que es completamente diferente. Como ya decíamos, pues también toda esa asimetría. Tenemos lógicamente la miniatura y una nueva bolsa, porque este personaje también va a utilizar una mecánica con la bolsa. Después, cuando hagamos los vídeos de cada personaje, veremos la diferencia de mecánicas también entre los personajes. Pueden tener alguna mecánica similar, aunque luego el comportamiento de todos ellos es diferente. Ya vemos aquí que nos trae nuevos dados. Vemos lo que decían, ¿no? Las cartas de evento, las cartas de historia, de aventura, que van a estar aquí. Los nuevos edificios, que también nos vienen, y las cartas de objetivo que vamos a tener. Y veis el espacio que tenemos disponible para ir incorporando elementos del juego y poder tenerlos almacenados de forma cómoda. Y antes de pasar a la última caja, la pequeña expansión Winds of Magic,
os voy a hablar de la dificultad de los personajes. Los personajes también están graduados en dificultad, presentan diferente densidad, por decirlo de alguna manera, a la hora de introducirnos en el juego. Y bien identificados cada uno de los personajes con la complejidad entre 1 y 5 estrellas. En este sentido, el personaje más sencillo de aprender y de jugar sería el granjero. Después estaría la posadera, la artesana, el guardabosques y por último la mercader. Esto sería el orden de dificultad de los personajes, del más sencillo de aprender y jugar al más complejo. Y por último, ¿qué nos vamos a encontrar en Winds of Magic? Bueno, pues esta pequeña expansión nos trae elementos que completaban el juego, seguramente vendrán de cuestiones que se desbloquearon durante la campaña y que no formaban parte de la idea inicial del juego base. Aquí tenemos, aquí podéis ver, por ejemplo, las losetas de estación, ¿no? Pues la primavera, el otoño, el invierno, el verano, con esos patrones de clima y las consecuencias que van a tener esos patrones de clima en el juego. ¿Qué nos cuenta aquí la pequeña hoja de Winds of Magic? Dice, ¿qué te parece este clima? En tu vida anterior, el Valle de Midwing, eso era simplemente un tema de conversación. Aquí y ahora, mientras construyes una nueva vida, el impacto del clima puede tanto aliviar tus esfuerzos colectivos como todo lo contrario. El clima aquí es cambiante, pero los duendes tienen trucos que ayudan a lidiar con lo inesperado. Formas de anticiparse a lo que se avecina y aprovechar el clima que se presente, sea cual sea. Quizá con su ayuda tú también puedas dominar los elementos. Tiene 7 cartas de objetivo nuevas, 10 cartas de evento nuevas, por lo que nos ponemos ya prácticamente en las 200, 10 cartas de aventura, 5 cartas más de edificio, con lo que ya vamos a pasar de los 50 edificios diferentes, y 2 losetas de estación. Esto es lo que nos aporta Winds of Magic. Y el hecho de que hable tanto del tema del clima es porque, si no recuerdo mal, en las losetas de clima originales, el patrón de clima se conforma con las cartas de clima de los 3 últimos días. Y aquí es simplemente con los 2 últimos días. Entonces los efectos del clima entrarían en juego con más frecuencia. Yo creo que por eso hace referencia a toda esa historia que hemos leído en esta hoja de esta pequeña expansión Winds of Magic, que completa todo el unboxing que hemos realizado. Pues no ha sido poco todo lo que hemos visto en este unboxing de Midwing. Bumblebee lo traerá a las tiendas, llegará a las tiendas el 15 de marzo, coincidiendo, como decíamos, con la Feria Interocio. Un juego de aventura muy interesante, que despierta mucha curiosidad y que a partir de los próximos vídeos os enseñaremos cómo se juega. Como os decíamos, un primer vídeo con las reglas generales, el tablero general y lo que afecta a todos los jugadores, y después vídeos individuales para cada uno de los personajes, para que así podáis acudir al contenido que os interese de una manera mucho más sencilla. Esperamos vuestros comentarios, especialmente en este vídeo, para conocer vuestra opinión de qué os sugiere este juego. Si lo conocíais, si no, si os ha sorprendido, si os genera esa curiosidad, ganas de probarlo, bueno, pues ya nos contaréis. Como siempre, os agradecemos que os suscribáis al canal, es totalmente gratuito suscribirse al canal de Minimipel, activar la campanita porque estaréis al tanto, por ejemplo, os llegará un aviso cuando publiquemos el resto de los vídeos de esta serie de Midwing. Si tenéis familiares, amigos, conocidos que se están introduciendo en los juegos de mesa o que son aficionados a los juegos de mesa y no conocen nuestro canal, pues hablarles de nuestro canal para que se pasen por aquí y si les gusta lo que ven, los vídeos que publicamos, pues también que se animen y que se suscriban. Como decimos, gratuito, no cuesta nada. Y sin embargo, a nosotros nos ayuda mucho y nos anima a continuar. Gracias a todos por seguir nuestro canal, gracias a todos por ver nuestros vídeos y nos vemos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, con nuevos vídeos y entre ellos la serie Midwing. ¡Adiós!